Megakits RC es una empresa chilena que se dedica al diseño y producción de plataformas aéreas radiocontroladas para uso recreativo e industrial. Se caracteriza por integrar completamente todas las modernas técnicas en estructuras y materiales, con formatos modulares y de fácil construcción. En marzo de 2023, Megakits RC comercializará su primer modelo denominado QT10, que ya ha probado su valía como un avión innovador y que definirá las bases para un estándar en los siguientes productos ya en desarrollo de la empresa. Megakits RC es innovación. Suscríbete, participa, compite y aprende en la competencia más importante de acrobacia para aeromodelos de Chile, IMAC Chile. Puedes informarte en el correo imac.chile@gmail.com o en las redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del universo del aeromodelismo, con el gentil auspicio de Buffalo RC, Megakits y siempre acompañándonos con nosotros el gato volante de nuestro amigo Julio García Garnateo y su magnífico libro Fundamentos para el diseño de aeromodelos, que pueden encontrarlo en Amazon y cuyos links están acá abajo. Bueno, vamos a entrar de lleno a este tema, que es un tema que siempre causa polémica. Es un tema que nosotros vemos los videos y que le podemos resumir perfectamente en esta imagen. ¡Ay! ¿Quién es el culpable? ¿El piloto o la radio? Esa es la gran polémica que siempre se genera en todo este tipo de eventos, ¿no es cierto? Cuando uno de los modelos se despedaza de una forma bastante poco digna. Y generalmente las personas optan por lo más fácil. Nunca asumir que fue mayoritariamente un error de pilotaje, en la gran mayoría de las veces. O bien un error también por parte del piloto en cuanto a la forma en que usan los componentes. Aquí vamos a ir desmenuzando un poco qué es lo que tenemos que hacer para evitar estar echando la culpa a la radio y reconocer las fallas que puede tener un modelo o nuestra radio, ¿no es cierto?, en algún momento en la forma como lo usamos, sencillamente con estos tips que les vamos a entregar ahora. Así que no le quito más tiempo y vamos entonces de lleno al tema. ¡Ay! Bien amigos, aquí tenemos tres representantes de radio de distintas generaciones, distintas épocas, ¿no es cierto?, distintas tecnologías. Acá tenemos nuestra radio típica de 72 MHz, 34 en algunas partes, si mal no recuerdo, del tipo de frecuencia modulada, FM. La principal característica de esta radio, ¿no es cierto?, es su longitud de onda y se reconoce fácilmente por estas kilométricas antenas, ¿no es cierto?, bastante largas, las cuales siempre tienen que ser usadas, desplegadas en toda su longitud. Si ustedes se dan cuenta, es una antena muy grande, prácticamente 1 metro de antena, y siempre hay que preocuparse de que estas radios tengan su antena desplegada en toda su totalidad. Eso debido a que si nosotros acortamos la antena, definitivamente también estamos acortando la distancia en que nuestra radio es efectiva. Vamos reduciendo su rango, así que siempre vamos a tener que extender nuestras antenas. Bueno, en este caso también los receptores tienen una antena bastante larga, la cual siempre hay que tratar de desplegarla en toda su totalidad. Hay que buscar la forma siempre de extender lo que más se pueda la antena dentro del modelo. Y esas antenas cualquier antena en el fondo nunca tienen que tocar algún punto que esté con fibra de carbono o que esté con metal. Todas las antenas, al tocar fibra de carbono o al tocar metal, siempre van a sufrir interferencia, no importando el tipo de tecnología que sea. ¿Ya? Eso es algo muy importante a considerar. Da lo mismo si es tecnología antigua, 72 o 34 MHz, o las nuevas tecnologías de 2.4 GHz del formato computarizado. Así que siempre tienen que preocuparse de ese detalle. Entonces, respecto a los que son los receptores en el formato de 72 MHz, siempre hay que preocuparse de tres cosas en el fondo bastante importantes. Una, que las
receptores, ¿no es cierto?, tengan su antena completamente extendida, pero que no quede tirante, para que no se salga del extremo o sufra daño o se pueda cortar. Siempre hay que darle una pequeña vueltita a la antena para que no esté totalmente tensa, para que no se corte. Lo otro es que siempre deben coincidir los números de la frecuencia que está puesto en el cristal. En este caso, el cristal es una pieza removible tanto en el receptor como en la radio, y tiene una numeración. Lo otro, que con las radios de 72 MHz siempre el tema más crítico era el de las baterías. Las baterías siempre hay que cargarlas muy bien la noche anterior. Generalmente estas radios usaban las baterías del níquel cadmio o baterías recargables de estos tipos AA, ¿no es cierto? Y había que preocuparse siempre de recargar la batería la noche antes del vuelo, lo mismo la batería del receptor. Y eran cargas bastante largas, o sea, cargas ya hablemos de 12 a 18 horas fácilmente, así que había que preocuparse muy bien de cargar las baterías antes, durante mediodía, ¿no es cierto?, un poco avanzado la tarde, para poder tener el avión plenamente operativo al momento del vuelo. Y obviamente una vez que uno llegaba a la casa, si es que no lograba consumir la batería completa, había que descargarlas, porque las baterías de níquel cadmio tienen un efecto de memoria, que eso lo explicamos bastante en el tema de las baterías, ¿ya? Lo mismo el tema de las radios receptores, así que no vamos a profundizar mucho en eso, sino que más que nada en el tema de los cuidados. Después al inicio, ¿no es cierto?, de la consolidación de las tecnologías de 2.4 GHz, tenemos esta, que es una representante bastante digna y clásica, la famosa Futaba 7C, que en el fondo fue mi primer radio. Bueno, en realidad esta no, la que tengo acá en mis manos no fue la primera radio, esta es después una que logré adquirir a modo de adorno, ya, porque ya no, esta radio está fuera de servicio. Pero esta radio, una radio ultra confiable, una radio que muy carne perro, como le llamamos acá en Chile, ya que aguantaba todo, aguantaba golpes, salvo la antena que siempre terminaba rompiéndose acá en su base, que está rota ahí. Pero en general una radio que aguantaba de todo, una radio que aguantaba mucho maltrato, se ensuciaba bastante con aceite y era bastante resistente. Bueno, en realidad las radios de esa marca siempre han sido bastante confiables, pero lamentablemente como radios en el fondo se han ido quedando un poquito atrás. El acceso de nuevas tecnologías con mayores capacidades, como la que tenemos acá en el fondo, que es la FR Sky, las han ido reemplazando poco a poco. Pero bueno, como radios siguen siendo excelentes, lo mismo que las radios 72 MHz. Las radios 72 MHz todavía la podemos usar en terrenos donde no hay mucha interferencia radial, ya en los campos puede ser, o en playas alejadas de las ciudades. Ahí podemos fácilmente usar nuestras radios de 72 MHz sin mayores problemas. Obviamente en lugares ya con mucha contaminación radioeléctrica, nuestras radios de 72 MHz se tornan un tanto peligrosas. Bajo ese mismo tema también, por el tema de la interferencia, empezaban a aparecer estas radios de 2.4 GHz. Y un enemigo oculto a considerar son las antenas de microondas. Estas antenas son fácilmente reconocibles debido a que están en racimos, en torres, y son muy distintas a las típicas antenas de celular debido a que son del tipo parabólico. La gran mayoría tiene cubierta la parábola con un protector que le da su típica forma como de tambor. Estas antenas tienen un haz muy estrecho que debe estar perfectamente enfocado hacia la antena receptora y operan en rango de 0.3 a 3 GHz en la banda de UHF y de 3 a 30 GHz en la banda de super alta frecuencia, y de 30 a 30 GHz en el rango de la frecuencia extremadamente alta. Si se dan cuenta, hay un rango que precisamente pasa por la frecuencia que nosotros usamos en 2.4 GHz. Si bien nuestras radios son codificadas digitalmente, cuando pasan por uno de estos haces tienden igual a interferir nuestros modelos y por lo tanto el avión se comporta de forma extraña. Hay casos documentados muy reconocidos de zonas de pistas en algunos clubes donde los aviones siempre caen de forma misteriosa, y son zonas que ya los pilotos saben que deben evitar, desatando una serie de supersticiones donde la explicación completa se encuentra justamente en la presencia de un haz de estas antenas. Es importante entonces reconocer que si hay una zona de tu club donde los aviones tienen tendencia a caer en forma más frecuente por razones inexplicables, se debe probablemente a uno o dos haces direccionados de estas antenas. Así que a tener a consideración.
los cuidados básicos que hay que tener con esta radio para no estarle echando la culpa, ¿no es cierto?, de que fue la radio que falló, es una, la posición de la antena. La posición de las antenas es vital tanto en las radios, en el radiotransmisor, como en el receptor. Las antenas, en todo lo que es la tecnología 2.4 GHz, independiente de la marca, tienen que estar puestas en un ángulo aproximado de 90 grados. Cualquiera sea el receptor que nosotros tengamos donde esté presente este formato de doble antena, siempre tenemos que preocuparnos de que tengan un ángulo de 90 grados, que puede ser en esa posición, puede ser también en una posición relativamente en B, pero que se cumpla más o menos dentro del estándar de lo que son los 90 grados, ya, o incluso te podemos dejar una apuntando hacia atrás y otra hacia el lado, ya, pero siempre tratando de mantener la condición de 90 grados. También puede ser una hacia adelante o hacia arriba, ya, pero siempre manteniendo la condición de los 90 grados. Eso permite que el receptor obtenga el máximo de ganancia en cualquier posición. Siempre va a haber una antena que está puesto en la posición correcta y por lo tanto vamos a lograr el máximo alcance de nuestro sistema de radio y receptor. Así que prioridad 1, el tema de las antenas. Se han caído un montón de modelos debido a que las personas olvidan fijar las antenas dentro del modelo en la posición correcta, o sencillamente no las fijan, las dejan sueltas y por lo tanto la antena se enreda, y al momento de quedar enredada o en forma paralela, definitivamente vamos a perder una enorme cantidad de alcance, ¿no es cierto? Y nuestro avión va a empezar a hacer cosas raras hasta que se cae. Y obviamente, ¿de qué es la culpa? De la radio. Y no, definitivamente es del usuario. Respecto a la posición de las antenas de las radios, en este formato, el formato, ¿no es cierto?, largo que está acá, tenemos el caso de las radios de esta marca, y la mayoría de las radios de esta marca transmiten en este patrón que ustedes están viendo acá. Si se dan cuenta, tiene la forma de una dona gigante con áreas de recepción bastante fuerte que están en el perímetro de la antena, ya en una forma de una dona muy grande. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba de la dona, en la parte superior, o sea, es decir, en la punta de la antena, hay un área donde hay un agujero, y ese agujero del tipo cónico es un área donde la recepción es mucho más débil, y por lo tanto nosotros siempre tenemos que evitar de todas las formas posibles de que nuestro avión ingrese en ese punto cónico, especialmente si está a bastante larga distancia. En distancia relativamente cerca, en torno a los distancia segura, 100 metros, 150 metros, si ingresa dentro de ese cono no hay mayor problema. Pero si estamos más lejos de eso, vamos a tener el problema de que podemos perder rápidamente señal, debido a que en esa área la intensidad de la señal es bastante débil. Por lo mismo, la posición de la antena de las radios de este tipo, que son las antenas externas, especialmente las marcas Futaba, Hayt, en general todas las Spectrum y todas las radios que tienen antenas del tipo abatible que se puede angular, siempre es recomendable ponerla en esta posición. Hay algunos que la vuelan con la posición hacia arriba, ya ligeramente angulada. Lamentablemente no puedo mover esta antena porque está rota, pero digamos en esa posición la antena. ¿Qué pasa? Que en esa posición, por lo general, uno cuando relaja la mano tiende a bajar la antena, ya, porque al tomar la radio, ¿no es cierto?, y después estar volando, tiende a hacer esto. Si la antena está en esta posición, entonces tiende a hacer eso, y el cono de baja señal va a quedar siempre frente tuyo, ya, y por lo general tú vas a estar pasando el avión ahí constantemente. Entonces lo más recomendable en el caso de las radios con antena abatible, como en este caso, no antena fija, es que pongan la antena hacia el lado. ¿Por qué? Porque obtienes en esta zona el máximo de intensidad de señal y el cono se aleja por ambos lados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el avión viene desde el lado, todavía está dentro de la dona, y uno por instinto, aunque sea muy imperceptiblemente, tiende a mover la radio
hacia el punto, o incluso algunas personas mueven el cuerpo hacia el punto donde viene el avión, y siempre se va a mantener dentro del área de mayor intensidad, ¿ya? Entonces cuando pasa, generalmente las personas instintivamente hacen este movimiento, que es imperceptible en algunas personas. Incluso algunas personas ni siquiera mueven el cuerpo, sino que mueven la radio. Entonces eso siempre va a hacer que el avión esté en el punto óptimo de transmisión de la señal. No así si tú pones la antena, ¿no es cierto?, en esa posición, porque la vas a bajar en algún momento y el cono de baja señal va a estar frente tuyo, y por lo tanto vas a entrar ahí en un área más o menos crítica, que depende de la distancia, se va a perder mucho más rápido la señal. Respecto a estas radios, digamos, de tecnología mucho más modernas, tienen un cono distinto, como vemos en esta imagen. Y en este caso, esta radio se puede equipar, ¿no es cierto?, con una antena del tipo abatible como la que tenemos allá, pero también puse esta antena, que es una antena del tipo Infinity, donde se crea una doble Dora, ya, y por lo tanto tiene una capacidad casi omnidireccional. Incluso esta radio tiene antenas internas, y yo puedo estar transmitiendo ya sea con esta antena o con las antenas internas, y si empiezo a perder señal, la radio me va a avisar, me va a dar un aviso de que la señal empieza a ser un poco más baja, porque como está conectado vía telemetría con el avión, me avisa inmediatamente cuando hay baja recepción de señales. El receptor me manda un aviso, la radio me lo dice en forma verbal, y yo sencillamente basta con que gire la radio hacia el punto donde está el modelo y automáticamente se recupera la señal. Ya que es una gran ventaja, por lo menos, de estas radios, que son las FR Sky en las versiones modernas. Ya, desconozco si las tienen las versiones antiguas, pero por lo menos las versiones modernas tienen esa opción. Ya hablamos de los receptores. Los receptores, al momento de montarlos arriba de los modelos, tienen que ser siempre con las antenas separadas, y ojalá que nunca estén tocando algún punto metálico, ni menos fibra de carbono en sus extremos que están desnudos. Estas antenas tienen un cable del tipo coaxial, que lo notamos acá, y tienen una funda protectora, ¿no es cierto?, y un punto metálico que está semidescubierto encima, que son en la antena en el fondo, propiamente tal. Entonces nunca tocando puntos metálicos. Lo que tenemos que hacer siempre con las radios, con todas las radios, es una mantención relativamente periódica, dependiendo del lugar donde nosotros estemos volando. Por ejemplo, si es en playa o en lugares muy polvorientos, más o menos una tasa periódica de mantenimiento de tu radio tiene que ser alrededor de unos 4 a 6 meses. Ya, cada 6 meses, lo que tienes que hacer tú es destapar tu radio. Todas las radios tienen un formato de mantención bastante rápido, que sería sacar 4 tornillos. En este caso se sacan estos laterales, ya se sacan los 4 tornillos y la radio se destapa. Y al destaparla, lo que tenemos que hacer es limpiar con un chorro de aire embotellado, o soplando con algún tipo de soplador que no vaya a lanzar humedad, obviamente, y limpiar cada uno de los componentes, evitar que se caiga todo el polvo, ¿no? Siempre se limpia de esta forma, con la radio hacia arriba, y va soplando y el material va cayendo. No soples nunca así, porque lo único que estás haciendo es dando vueltas la suciedad acá adentro, siempre un poco hacia arriba, y le tiras desde abajo para que vaya cayendo la suciedad. Asegúrate de limpiar muy bien y tratar de no remover lo que son las grasas de protección que tienen, digamos, las de lubricación que tienen los sticks de tu radio. Eso, evitar sacarlo, y si por algún motivo se tiene que remover porque necesita usar limpia de contacto, porque viste algún punto que se está corriendo, renovar de nuevo con algún tipo de grasa o vaselina o algún material liviano que sea apto para plástico y electrónica. En las tiendas de electrónica siempre vas a encontrar este tipo de lubricantes para implementos delicados. ¿Ya? No le eches aceite, ¿ya? Tiene que ser grasa de este tipo vaselina. Una vez que ya le has limpiado todos los elementos, antes de armar, asegúrate de no haber removido las conexiones de las antenas. En este caso acá tienes la conexión de la antena 2.4 GHz que está acá, ¿ya? Y cuando esto se sale, cuesta un poco volverlos a instalar. Tiene una conexión del tipo coaxial con un punto central,
que tiene que entrar a la presión y tú tienes que sentir un ligero clic al momento de montarlo. Una vez que ya hiciste todo, revisa que no vayas a dejar ningún cable pillado con la segunda etapa, que no haya quedado ningún tornillo ni nada suelto dentro. Y una vez que ya tienes todo eso asegurado, habiendo limpiado obviamente tu tapa posterior, procedes entonces a montarla, que el montaje es relativamente sencillo, y ya tienes tu radio nuevamente operativa. Es primordial limpiar siempre las radios. Si tu ambiente es bastante limpio, vas a un club donde hay césped, donde hay prácticamente muy pocas posibilidades de suciedad y tu radio termina más o menos limpia, basta con un paño exterior y con una vez al año andarías bien. Pero ya en terrenos ya más agrestes, con más polvo, donde generalmente vas a encontrar mayor suciedad de todo tipo, especialmente cuando vuelas mucho en playas, en roqueríos, para los planeadores en este caso, ojalá cada 4 o 6 meses estarle haciendo una buena mantención a tu radio. No vas a tener jamás problemas por la radio y por lo tanto no tendrías por qué estarla culpando de haber destrozado tu avión. Siempre cuando uses tu radio, procura de estandarizar el uso. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando tú enciendes tu radio, siempre tienes que preocuparte de peinar la radio, o sea, dejar todos los switches en una posición 0. Y para eso lo que tienes que hacer es, ves que programes alguna de las teclas de la radio, siempre dejar tu radio programada, ojalá con el sistema apagado o en su mínimo hacia arriba. Ya es mucho más fácil realizar esta función. Por ejemplo, ahí lo tengo activado. Es mucho más fácil realizar esa función ya que realizar esa. Por lo tanto, si tienes alguna modalidad activada y necesitas rápidamente sacarla, pues basta con que tú la empujes, ¿no? En cambio, si estás en una emergencia y necesitas activar y tienes para el otro lado la programación, tendrías que levantar, subir y ya es tiempo que pierdes. Lo mismo tienes que en todos los modelos usar la misma configuración en tu radio. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tienes que usar la lógica al momento de configurar tu modelo. Por ejemplo, si hay elementos que vas a estar usando en forma constante, déjalos acá adelante, pero separados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si vas a estar usando permanentemente opciones de velocidad, de ralentí y motor, por ejemplo en el caso de los helicópteros, te conviene dejarlo acá, en este lado. Entonces acá sencillamente tú estabilizas, ¿no es cierto? Y rápidamente sabes que motor está en esta mano, todo lo que es motor, y todo lo referente al vuelo está en esta mano. Algunas personas usan, por ejemplo, los ralentís alto, bajo o modo de vuelo, porque es más fácil de usar, ya que está el acelerador acá y lo puedes soltar. Siempre el acelerador es más fácil soltarlo, mantenerlo en una posición para poder actuar los switches que nosotros queramos, ¿ya? Y dejan en la parte de acá lo que son las modalidades de ralentí y corte de motor. Pero eso es cosa de cada uno, o sea, cómo se sienta cómodo la persona. Hay radios que tienen bastante pocos interruptores, ¿ya? Y por lo tanto tienes que tratar de optimizarlos para que te queden lo más cómodo posible. Pero hay radios que tienen muchos interruptores, como esta, que tiene incluso acá atrás algunos otros interruptores más y a los lados, que me permiten asignarle una serie de funciones a esos interruptores, y por lo tanto siempre tengo que usar las mismas configuraciones para todos los modelos. O sea, si yo siempre, por ejemplo, si yo uso flap en casi todos mis modelos, los flap los voy a poner acá, por ejemplo. Sea el modelo que sea, al activar flap voy a estar activando esta tecla, ya, de tal forma de no confundirme. Muchas de las caídas es porque las personas se confunden, porque no son ordenadas al momento de configurar su radio. Ponen los flaps acá en un modelo, después lo ponen acá en otro modelo, el tren de aterrizaje lo ponen aquí en un modelo, después lo ponen acá. Entonces, llegado un momento de estar volando, se olvidan y le dan y no, falló la radio, pero no se acordaron nunca que el tren de aterrizaje lo habían dejado acá. Orden principalmente en lo que es la configuración de la radio. Ahora vamos a ir al segundo punto, donde tenemos los principales problemas del por qué se nos caen los aviones. Y
vamos primero a ver el tema de lo que es la disposición de los interruptores, la forma en que instalamos los cables y lo que es el estado, ¿no es cierto?, de nuestros cables mismos. Acá tengo un avión que ya tiene varios años en vuelo. Este avión ha volado realmente bastante en sitios bastante malos. Generalmente yo vuelo en pistas de tierra, en lugares que son poco amigables para este tipo de modelos. Pero acá está funcionando bien. Si bien no tiene un muy buen aspecto ya por su uso, la configuración que tiene es bastante funcional, pero aquí yo he cometido algunos errores, a ver si ustedes lo encuentran antes. Bueno, en primera instancia se ve como desordenado. Ya, si ustedes ven, el avión se ve como desordenado, no se ve el típico avión limpiecito que siempre se ve por ahí en las fotografías cuando los quieren mostrar en estreno. Esto lo hice así a propósito porque es una forma práctica para mí, en el caso me acomoda, a poder acceder a todos los componentes rápidamente y no tener que estar preocupado de que tengo que desarmar nuevamente aquello que me quedó tan lindo, ¿ya? Ese es un principal problema, de que la gran mayoría de las personas no revisan sus aviones porque los dejan tan bonitos, tan bellamente armados, que les da fastidio, ¿no es cierto? Le da un desánimo enorme tener que desarmar su bella obra de arte. Tratemos nosotros de ser prácticos en este aspecto, a menos que seamos muy precisos en un primer momento, pero siempre vamos a tener que echarle mano a nuestros aviones para poder revisarlos. Y en este caso, a propósito, puse este componente mal acá, que es la batería, con un cable bastante largo para alimentar todo. Quiero reflejar acá una condición que es bastante peligrosa, que es poner los cables, o especialmente estos cables que son los más gruesos, los de alimentación, muy cerca de lo que son los servos. No por un tema de interferencia, los servos son bastante tolerantes a lo que es la interferencia, pero sí al hecho de que esto, con las maniobras, al estar relativamente suelto, se puede enredar en algún punto, trabar dentro de lo que es el movimiento natural del servo, que está acá, o definitivamente el servo mismo te puede enganchar tu batería y arrancarla y desconectarla, ¿ya? Y por lo tanto vas a tener un enorme problema y vas a terminar culpando ¿a quién? A la radio. Así que esa, digamos, es una condición que ustedes siempre tienen que evitar. Buscar la forma de que tu batería quede en una posición bastante cómoda y los cables obviamente dejarlos en una posición donde no vayan a entorpecer el movimiento natural, ya sea de los servos o cualquier otro elemento que tenga movimiento dentro del avión. Así que importantísimo, los cables siempre lo más alejado posible de lo que son los puntos de movimiento. Acá, por razones lógicas, el servo ambos servos, tanto el del acelerador como el del ahogador, están en una posición bastante restringida y por lo tanto tengo que evaluar muy bien cuál va a ser la posición de la batería, que en este caso la batería de ignición iría en este punto, pero al ponerla siempre tengo que corroborar que el movimiento sea totalmente libre de esto y que la batería no se vaya a correr. Por eso tiene acá una cama de velcro y aparte de eso una wincha de velcro encima para poder sujetar la batería. La batería siempre por ambos lados debemos ponerle el velcro para que se sostenga, para que no dé opción a correr y culpemos después que la radio no está funcionando porque no nos funciona nuestro servo del acelerador. Y en este caso el servo del acelerador, por lo mismo, lo puse acá adelante, ¿ya? Para evitar que por algún motivo ocurra algún percance acá y me trabe el servo del acelerador. Preferí dejarlo acá adelante en una posición un poco más restringida y dejar acá atrás el servo del ahogador. ¿Por qué? Porque tengo este segundo sistema de parada del motor, que es un kill switch propiamente tal. Un tema que nunca hay que olvidar respecto al armado de tu avión, para evitar tener que estar culpando a la radio después de problemas, es sobre las varillas que vienen desde el motor, en el caso de los motores de gasolina, hacia los servos del acelerador o ahogador en este caso. Si ustedes se dan cuenta, aquí adentro, ahí,
en la parte oscura allá atrás hay un tubo que es de plástico. Ese tubo de plástico, la parte metálica de lo que es el servo en este caso, inserta dentro de ese tubo de plástico y avanza más o menos 1 pulgada hacia adentro. Pero después, de ahí hacia allá, es todo plástico hasta un tramo antes de llegar al acelerador, y de ahí recién empieza la otra parte metálica. Es decir, es una parte de tubo plástico que une dos puntas metálicas. ¿Para qué sirve eso? Eso evita de que nos pasen, ¿no es cierto?, interferencias eléctricas a todo lo que es el sistema de servos y transmisión acá adentro. Uno de los problemas, especialmente en los motores más antiguos, eran que tenían mucha contaminación radioeléctrica y por lo tanto había que montar los receptores bastante lejos de lo que era el CDI y el cable blindado de la bujía. Afortunadamente, con las nuevas tecnologías, especialmente las radios Yeti y las radios de FR Sky, tienen un sistema antichispas, donde si bien igual se hace recomendable tener este sistema, no es tan crítico, ¿ya? No es tan crítico, y por lo tanto, mientras no se usen brazos metálicos en los servos, todavía tenemos un grado de desviación para ese tipo de receptores. El caso del CDI, el CDI de los motores antiguos principalmente era muy contaminante en el formato radioeléctrico. ¿Qué pasaba? Que los CDI había que ponerlos lo más alejado posible de lo que son cables y receptores. Afortunadamente los filtros de los CDI han avanzado bastante, y por lo tanto ahora se hace necesario igual mantenerlos alejados de los cables, pero ya no es necesario ponerlos tan lejos. O sea, basta con que el CDI esté alejado por lo menos unos 5 o 10 centímetros del receptor y unos 3 o 4 centímetros de los cables, y ya no deberías tener mayor problema con eso. Lo mismo el blindaje que va del cable del CDI hacia la bujía. Obviamente, tanto el cable del CDI de la bujía tiene que ir completamente libres de ir tocando partes metálicas del avión. Siempre hay que aislar todo ese componente. Ahora, eso es en cuanto a lo que un avión por dentro debe ser. O sea, debe ser un avión relativamente ordenado, no en su aspecto. Ya recordemos que dejar un avión muy bonito a veces es contraproducente, porque nos da fastidio, después nos da una pena enorme y rabia tener que desarmar un trabajo tan bonito, pero sí que sea relativamente funcional. Ahora, esto obviamente se puede amarrar por acá con algunas bridas y dejarlo un poquito más bonito. Pero si te preocupas mucho en dejar esto muy pulcro, cada vez que tengas que revisar, obviamente va a ser un trauma para ti. ¿Dónde están las principales fallas en toda esta maraña de cables? Principalmente las fallas están en los conectores. Cuando nos quedan los conectores muy tensos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tiene una holgura natural. Los cables prácticamente caen por su forma natural ahí, ¿ya? Y no tenemos ningún elemento que esté totalmente tirante. Tienen holgura suficiente para que no esté sufriendo el elemento. Dejar cables tirantes, muy tirantes, hace que los conectores sufran, y al sufrir los conectores se te va a desarmar alguno y un servo no te va a funcionar. Y cuando no te funciona un servo, ¿a qué vas a culpar? A la radio. ¿Ya? Y es porque uno de los conectores te falló. Entonces, siempre revisa los conectores, muévelos, y generalmente cuando el avión está en posición estática no te va a crear problemas. Cuando el avión está sometido a fuerzas te va a crear problemas. Entonces cualquier cosa sospechosa que tú veas, algún conector un poco suelto o algo que no te gusta en el aspecto, no tientes al destino ya y cámbialo. El otro problema que siempre existe en todos los aviones son los temas de las soldaduras, las uniones de los conectores. En este caso, acá le puse este cuello de termocontraíble, sencillamente para sostener estos cables, para que no se estén abriendo acá ni me estén forzando la soldadura que está acá adentro. Y la forma correcta de revisar estas soldaduras es siempre moviéndolas y viendo que no tenga alguna anormalidad. A veces estos termocontraíbles, si bien son bastante prácticos para lo que es el recubrimiento, ¿no es cierto?, que nos dañan problemas de cortocircuito entre los distintos cables, ocultan el hecho de que la soldadura haya quedado mal hecha y sencillamente se haya roto esa soldadura y nos dé un falso positivo. O sea, nosotros conectamos, nos enciende todo el sistema,
pero resulta que al estar la soldadura fracturada adentro, al momento de hacer maniobras que impliquen ya una alta carga al sistema, definitivamente esto se va a desconectar y volver a reconectar. Y ahí vamos a tener interrupciones obviamente del suministro eléctrico de nuestro sistema de arriba, y vamos a tener intermitencias no deseadas. ¿Y a quién vamos a culpar? A la radio nuevamente. Y entonces siempre tenemos que asegurarnos de que todos los puntos de soldadura estén correctamente hechos y también correctamente aislados, de tal forma de no tener conductividad eléctrica hacia el resto de los componentes, que también es otro tema que siempre falla. En los aviones eléctricos siempre las soldaduras quedan mal hechas en los conectores que van a los motores. Eso ya lo vimos en los capítulos de motores eléctricos. El síntoma de falla en soldadura en los conectores en un motor eléctrico es bastante clásico. Tú aceleras y el motor hace y después toma y da velocidad. Después tú, ¿no es cierto?, aceleras ya y después sigue funcionando, ningún problema. Después tú bajas la aceleración y vuelves a acelerar y de nuevo el motor como que duda y de repente pum, vuelve a acelerar, y eso es porque hay un conector roto. Entonces lo que tienes que hacer es sacar el termo contraíble a esa conexión y resoldar. Si está evidentemente roto y tú lo notas que está roto, sencillamente soldas esa pieza y ya no deberías tener problema. Ahora si está la duda, ahora es uno, ahora es otro y ahora es el otro y no sabes dónde está, sencillamente vas a tener que soldar los tres conectores y soldar los tres al mismo tiempo, no soplándolos. El peor error que comete la gran mayoría de los aeromodelistas es soplar la soldadura. Ninguna soldadura se sopla para enfriarla, hay que dejarla que se enfríe en un proceso natural. Lo mismo, la habitación donde están soldando no debe haber viento. Una, porque el viento te dificulta un poco el tema de la soldadura, y lo otro es que te enfría muy rápido la soldadura, entonces te produce esas uniones frías que al final terminan rompiéndose. Bueno, el otro aspecto importante de revisar siempre son los switches. Los switches crean problemas porque las personas los instalan mal. ¿Y a qué me refiero con que los instalan mal? Fíjense en este caso que los switches se apagan hacia arriba. ¿Por qué se encienden hacia abajo? Sencillamente por una razón muy lógica. Si se encienden hacia arriba, el switch puede tener alguna mala conexión y fallar en ese momento, y el switch se va a desplazar ligeramente hacia abajo por una condición de gravedad, ¿no es cierto? Y te puede apagar el componente. Imagínense, este switch que falle y que quede suelto, entonces va a quedar, esto puede quedar bailando y por gravedad sencillamente el switch abajo se va a sostener. Por lo menos vamos a tener un poco más de probabilidades de rescatar nuestro modelo si recupera su actitud normal. Si está hacia arriba, lo tenemos muy difícil. Lo mismo los switch que son de este tipo. Siempre para instalarlos tienes que preocuparte que el lado que dice off, que ahí se nota claramente, quede hacia la parte delantera y se enciendan hacia atrás, porque por la dinámica de vuelo la presión del aire siempre va a hacer que el switch se quede hacia atrás. Lo mismo la actitud de vuelo del modelo, por la aceleración misma, ¿no es cierto? El switch se va a ir siempre hacia acá, hacia atrás, y por lo tanto siempre tienes que encenderlo hacia atrás. Si tú lo enciendes adelante, por la dinámica de vuelo, por la aceleración misma, el switch se te puede desconectar. Así que es importantísimo eso, o sea, no olvidar dejar el switch hacia atrás. Otro punto importante a ver con el tema de los cables, aparte de los conectores, es el estado mismo de los cables. Los cables no tienen que estar tiesos. Es un cable bien cuidado, es un cable que tiene una maleabilidad bastante normal, bastante lógica, y se ven así, se ven brillantes por lo general, tienen el color bien definido y es un plástico que está cumpliendo bien su función de aislante, y el cable está en buen estado. Cuando estos cables se empiezan a decolorar, empiezan a presentar fisuras por encima, es porque ya necesitan un recambio, y por lo tanto es una señal bastante importante. ¿Qué pasa cuando el cable empieza a decolorarse y a fisurarse? El recubrimiento se empieza a poner muy tieso, y entonces corre el riesgo de que una de esas grietas llegue hasta el alma del cable dentro, ¿no es cierto? Hasta donde está la parte del alambre, y te empiece a crear corrosión. Y esa corrosión en algún momento te puede cortar el cable o definitivamente aislarlo, y vas a tener una pérdida de señal.
Y aparte de tener una pérdida de señal, también vas a tener errores, ¿no es cierto?, en la transmisión de las señales desde el receptor hacia los servos. Eso en cuanto a lo que es cables. Ahora vamos a un tema que es mucho más complejo y que tiene que ver con los sobreconsumos. Vamos primero explicando el por qué nosotros deberíamos empezar a usar estas centralitas en aviones de los 50 cc para arriba. Por lo general, los receptores pueden soportar corrientes bastante altas, ¿ya? Y estar resistiendo más o menos del orden de los 8 a 10 amperes. Algunos dicen por ahí que soportan hasta 60 amperes. Sí, podría soportarlo en condiciones muy puntuales y no en una forma constante, pero por lo general la mayoría de los fabricantes sitúan entre 8 a 10 amperes máximo lo que tu receptor puede soportar. Y como lo vamos a ver en un momento más, ese amperaje, a pesar de que para nosotros puede resultar un número elevado, definitivamente es muy fácil de alcanzar. ¿Qué pasa cuando un receptor llega a su punto máximo de soporte en cuanto al amperaje? Pueden ocurrir tres cosas. Una, que tu receptor entre en un estado de como colapso electrónico, ¿ya? Y empiece a mandar señales erróneas a los servos, o definitivamente empiece a encender y apagar algunos canales para tratar de solventar lo que es el sobreconsumo, y por lo tanto vas a tener comportamiento errático de tu avión. Lo otro que puede pasar es que definitivamente se funda una de las pistas dentro y te quedes con un servo, y siempre es el servo más importante, el que más ocupa. ¿Por qué? Porque es el que tiene más sobreconsumo. Y lo otro también que puede pasar es que en un acto de autodefensa, y eso te lo digo a ciencia cierta, el mismo receptor se apague y se reinicie, ¿ya? Y por lo tanto vas a tener un glitch de receptor, y si nos damos cuenta, los receptores tienen siempre un periodo de reinicio, que lo vamos a ver ahora. Tenemos nuestra radio encendida, ¿no es cierto?, con el modelo seleccionado, y ahora encendemos nuestro receptor y ahí lo encontró. Ese sonido que ustedes escuchan es el sonido del servo del timón. Eso es normal, es un servo electrónico de alto torque y está trabajando relativamente siempre. Entonces, voy a simular un reseteo ya de emergencia del receptor, para que ustedes vean el tiempo que demora en activar. Y eso que los receptores modernos tienen una velocidad bastante importante para poder encenderse. Vamos a apagarlo aquí para que ustedes lo vean claramente. Fíjense en los LED. Apagamos. Se apagaron los LED y ahora encendemos. Telemetry lost. Ahí, ¿ven? Se recuperó. Vamos a contar de nuevo. Encendemos. Telemetry lost. Telemetry Un recovered. segundo y medio, más o menos. Eso es lo que demora en reiniciarse un receptor, un segundo y medio. Si el problema persiste y el receptor está en su máxima carga, nuevamente se va a tratar de reiniciar ya, y otro segundo y medio más. Entonces va a tener un comportamiento errático. ¿Es culpa de la radio? No, es culpa del sobreconsumo. ¿Y qué tan grave es el 5 sobreconsumo? minutes. Bueno, lo vamos a ver muy luego en una prueba de servos que vamos a hacer en un momento más. Pero para poder salvaguardar esto, lo que más se recomienda es que en modelos a partir de 50 centímetros cúbicos se hace muy necesario el uso de una centralita, especialmente en modelos acrobáticos de este tipo, ya que tienen todos servos de alto torque, y en algunos casos tiene más de 2 servos por unidad de superficie. En este caso este avión tiene 2 servos por alerón y un servo en cada elevador, que es normal en este tipo de aviones, más un servo bastante importante que es el que manda el timón.
todos digitales y por lo tanto todos de alto consumo. Lo vamos a ver en un momento más el tema del consumo. Entonces, ¿cuál es la función de la centralita? En este caso, lo que hace una centralita es liberar al receptor de el trabajo de tener que administrar la corriente eléctrica. Sencillamente lo que hace el receptor en este caso es recibir la señal y enviar los pulsos eléctricos para que sea la centralita la que se encargue de administrar la potencia necesaria para mandar los servos. Si se fijan, una centralita de buena calidad siempre tiene redundancia para poder poner 2 unidades por cada canal, ¿ya? En este caso 2 servos por cada canal. En el caso de los alerones, se dan cuenta, yo tengo aquí asociado inmediatamente al canal 5, que corresponde al alerón del lado izquierdo, con sus 2 servos conectados, uno a cada zócalo, ¿ya? Que corresponde al canal 5. Entonces, ¿qué pasa en las superficies que hay 2 servos puestos? Si la superficie no está bien regulada y los servos no son exactamente iguales o no están armados para que sean geométricamente idénticos, puede que uno de los servos quede realizando mayor fuerza que el otro y por lo tanto le va a crear un sobreconsumo. Y ese sobreconsumo, en algunos casos, especialmente si llega a fallar uno de esos servos, el sobreconsumo es alto. Entonces, ¿qué hace la centralita en ese caso? Sencillamente desconecta el servo que está con sobreconsumo, cuando ya empieza a ser peligroso, y te queda trabajando con uno de los servos. Ese servo obviamente va a trabajar un poco más, va a consumir un poco más, pero te da la oportunidad de salvar el avión. Vas a notar el avión raro, te vas a asustar y lo vas a bajar. No es que la radio esté fallando, es que estás con un sobreconsumo y la centralita te está salvando. Eso es lo importante de las centralitas, que tienen esa capacidad. Las centralitas de buena calidad, por lo general, tienen esa capacidad de distinguir en qué punto está el sobreconsumo y desactivar justamente esa línea, entre otros aspectos. En este caso también la centralita tiene un sistema de kill switch, ¿ya? Y se puede regular entre distintas opciones de voltaje. Vamos entonces a ver el espinoso tema de los sobreconsumos y qué tan importante es. Y bien, amigos, ahora vamos a ver un polémico asunto que tiene que ver con los consumos de los servos. Los servos son aparatos, ¿no es cierto? Son motores que están actuando sobre la superficie de mando, y para poder actuar necesitan un voltaje y un amperaje determinado. Por lo general, uno vuela aviones de tamaño menor a 50 cc conectando directamente los servos al receptor, lo cual es normal, es bueno. ¿Por qué? Porque esos servos se mantienen, digamos, dentro de un rango de trabajo que es menor a la tolerancia que tiene la mayoría de los receptores, que va del orden de los 8 a 10 amperes. Todos los receptores, independiente de la marca, ese, digamos, es el rango recomendado por el fabricante. De ahí para arriba ya es un misterio. Hay algunos que incluso dicen que aguantan 60 amperes porque han volado aviones que tienen una determinada cantidad de servos de muy alto torque y han volado por años así, que no han tenido ningún problema. Bueno, eso puede ser cierto, como también puede ser parte de, no sé, de una creencia popular, de esos mitos urbanos. Pero lo que sí es cierto es que los principales fabricantes de sistemas radiocontrolados dicen que sus receptores aguantan entre 8 a 10 amperes máximo, no un poquito más. Ahora, ¿por qué es tan importante el consumo? Yo les explicaba hace poco rato de que cuando se sobrepasa el nivel de sobreconsumo pueden pasarle varias cosas al receptor. Una es que empiece a emitir señales erráticas a los distintos servos, por lo tanto el avión se va a comportar de una forma rara, ¿ya? Errático, va a hacer cosas que nosotros no le hemos mandado y ya le estamos echando la culpa a la radio nuevamente. No, es por un problema de sobreconsumo. Lo otro que puede suceder es que obviamente con el paso del tiempo se te va a fundir algunas de las pistas, ya si se mantiene ese castigo durante mucho tiempo, y con eso ya dejas inutilizado tu receptor.
O lo otro que te puede ocurrir es, como lo explicaba también, un reseteo del servo, ¿ya? Lo que hace es apagarse por un mecanismo de autoprotección y volverse a encender. Entonces, para eso nosotros nos liberamos de las centralitas. En el caso de estar volando aviones de 50 cc hacia arriba, siempre es, si bien todavía estamos dentro del rango de lo que puede aguantar un receptor, siempre se hace recomendable empezar a usar las centralitas. Por mucho que los colegas digan que no, que en realidad todavía no, que es carga extra, pero ya vimos las ventajas de usar una centralita ya a esa escala. Ya nos permite incluso salvar el avión. Y si se cae, no es problema de la radio, es problema del piloto, nuevamente. Entonces, ¿cuánto consume un servo? Tengo el servo 1, el pequeñito 9G, el servo 2, el servo estándar, el más estándar de todos, un 311, ¿no es cierto?, de 3 kilos. El servo 3, el pequeñito, pero en el formato digital, equivalente a un 9G, ¿no es cierto?, ya, pero un poquito más de 9G, pero tamaño digital. Y uno ya de torque, digamos, medio, en formato de aviones de 30 cc hacia arriba. Entonces, este aparato que tengo conectado acá es un probador de servos bastante particular, que lo venden en AliExpress. Es muy recomendado, hay muchas personas que le han hecho reviews, lo pueden encontrar, que este es el famoso ST8. Lo buscan ustedes por ST8 Servo Tester y van a encontrar bastante información respecto a esto. No nos vamos a dedicar ahora a examinarlo, sino que lo que vamos a hacer ahora es mostrarle cuánto consume cada servo en sí. En este caso no vamos a hacer una sumatoria del consumo de todos, sino que lo que quiero yo mostrar es cuánto consume cada uno haciendo exactamente el mismo movimiento. Y eso lo vamos a poder ver directamente en esta pantalla. Y vamos a poder ver las lecturas acá, en este punto de aquí arriba. Acá, si vemos, está individualizado cada servo. Servo 1, servo 2, servo 3, servo 4. Servo 1 y 2, 9G, 3 kilos estándar, formato pequeño digital y formato de torque medio alto digital. Entonces lo que voy a hacer ahora es activar todos los servos. Y ustedes se van a dar cuenta que van a estar trabajando al unísono, haciendo exactamente el mismo trabajo en la misma amplitud angular. Y se van a dar cuenta de los consumos de cada uno. Y ahí tenemos funcionando los 4 servos. Y si ustedes se dan cuenta, tanto el servo 1 como el servo 2, que son dos del formato estándar, están en torno a los 895, ya hasta entre 844 y 825 miliamperes, o sea casi un ampere, trabajando al unísono izquierda y derecha en forma rápida. Pero fíjense que el servo de menor tamaño es el que más consume, ¿ya? Si bien es ligeramente superior, pero el servo de menor tamaño es el que más consume. Y si ustedes se dan cuenta, en el caso de los servos de alto torque, aquí ya la diferencia es absolutamente proporcional al tamaño. Tenemos en este caso el tipo 9G, ¿no es cierto?, que es digital, que está consumiendo 1,8 más o menos, entre 1,6 y 1,8 miliamperes. Y el otro servo, ya que es de semi alto torque, estamos hablando del torno de los 6-9 kilos, este está consumiendo 2,1 amperes. Recuerda que miliamper es un ampere dividido por 1000, en este caso son 2 amperes. Hay una enorme diferencia y solamente estamos hablando de un servo. Imagínense el consumo de 6 u 8 servos. Multipliquen cada uno de esos números, ya, por 6 u 8. Es enorme, ¿no es cierto? Por eso mismo se hace necesario el uso de elementos de ayuda, especialmente en los aviones que requieren servos
de alto torque. Vamos a hacer ahora una prueba. Vamos a someter a prueba el servo más pequeño. Este que tenemos acá, lo vamos a forzar un poco para ver cuánto suma el amperaje. Para forzarlo, sencillamente le voy a darle un poquito más de carga con video. Como que está consumiendo más en seco que con carga, ¿ya? Para que vean ustedes. Vamos a hacer lo mismo con el de 3 kilos. Vamos a someterlo a presión. Ya, mantiene... Se amplía un poquito la onda, pero mantiene su carga. Y acá, veamos este. Curiosamente no aumenta tanto. ¿Ya? Interesante. O sea, lo que estamos viendo acá es que el amperaje, incluso parece paradójico, el amperaje que consume cada servo es independiente de la carga. O sea, siempre van a estar trabajando a esa cantidad de amperes. Pero ojo, eso es engañoso. Eso es engañoso debido a que si tenemos un servo que está malo, en el caso que voy a poner ahora, va a tener un mayor consumo. Voy a poner en este momento un servo que está malo, que es un servo también del tipo 9G. Este tiene una falla, ya que lo obliga a repetir el movimiento, pero en un formato muy rápido. Lo vamos a conectar. Recordemos que el que acabo de retirar, tiene un consumo de 840 mA. Vamos a conectar este que está malo y le vamos a dar movimiento. Vamos a conectar los otros también, no tiene sentido tenerlos conectados. Ya, vamos a tener este solo entonces. Si ustedes se dan cuenta, escúchenlo. Está rápidamente yendo de un lado hacia otro. Y miren, vean que el consumo aumenta. Ya está en el orden de los 900, casi un amper. ¿Ya? Y aunque le aplique carga, baja la velocidad, pero no aumenta el consumo. Es interesante, ¿eh? Yo pensé que aumentaba el consumo. Eso es para todos los servos. Bueno, aquí hice una prueba para ver qué tanto variaba el servo si lo cambiaba de voltaje. En este caso estoy trabajando ya con 6 volts, le aumenté un volt más, recién estábamos trabajando 5 volts. Y si ustedes se dan cuenta, aumenta un poco el amperaje de consumo. Ya en este caso ya pasó el amper. Y vamos a ver si es exactamente lo mismo para los otros servos. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente la misma prueba. Saqué el tipo 9G porque solamente es para 5 volts. Si lo aplico 6 lo puedo quemar. Y si se dan cuenta, acá estoy ya trabajando con 6 volts. Entonces, vamos a ver cuánto consume el servo 2, que es el análogo estándar 3.11. Y los dos digitales, el tipo 9G digital y el de alto torque digital. Entonces vamos a darle a la prueba. Y se repite el tema del servo malo recién. Miren, aquí nos damos cuenta que el servo estándar, que está conectado en el puerto 1, ya tiene pasado el amper de consumo. ¿Ya? Haciendo movimientos que sería el movimiento clásico de alguna acrobacia, para arriba y para abajo. ¿Ya? Y el servo pequeño digital está con 1,5 amperes y el servo grande
digital ya está con 2 amperes largo ya, casi 3 amperes, 2.7. Le voy a aplicar un poco de carga al servo digital para ver qué tanto sube. Y no es tanto más. O sea, prácticamente independiente de la carga trabajan al mismo amperaje, increíble. Pensé que, por lógica, pensé que iban a requerir mayor amperaje, pero no. Mantiene el amperaje de trabajo independiente si está con carga o sin carga, ¿ya? Lo que se reduce es la velocidad, pero mantiene la fuerza. Increíble, increíble. Pensé que era al revés. Puedo que esté equivocado, pero eso es lo que me entrega este tester. Y es uno de los mejores que hay dentro de este rango. Así que eso es más o menos para que lo tengan idea. Ahora, ¿cuál es el gran aprendizaje de esto? Es que estamos hablando solamente de un servo de cada uno. O sea, un servo estándar a 6 volts, que en este caso está puesto acá en la fila número 1, está consumiendo 1 amper, yendo de tope a tope ya en forma constante. Obviamente los servos no trabajan siempre a esa velocidad, pero imagínense lo que son 6 servos. Por lo general, las personas a veces le ponen baterías si van a volar a 6 volts, le ponen batería de 7.4 volts y usan estos OVs que son de 3 amperes para alimentar el sistema. O sea, podemos quedarnos cortos. Podemos quedarnos cortos. Y aquí está el tema de las redundancias. Es preferible entonces alimentar con 2 baterías y 2 VEC tu receptor, en el caso de que tu receptor lo permita. Para eso se tiene que usar algún tipo de batch share, ¿ya? Algún compartidor de baterías, que sería como la traducción literal, para poder conectar ambas baterías, o en el caso de los receptores SBR Sky del tipo 10, ya esos formatos, esos receptores ya traen 2 puertos de conexión directa. También los receptores de tipo Yeti, bueno, en general los receptores de gama alta de las radios modernas. Increíble, pensé que al aumentar la carga aumentaba el amperaje que consumo, pero no es así. Pero sí, el consumo es relativamente alto por cada servo, ¿ya? Y eso que no estamos hablando de los servos ya superiores a 10 kilos, que son los que generalmente se usan ya en formato de 50 cc hacia arriba. Por eso es importantísimo usar la centralita. El receptor va a aguantar, pero es probable que se te resetee por sobreconsumo. ¿Y a quién vamos a culpar? A la radio. Una cosa que me había olvidado decirles es que un punto de debilidad siempre de todo el sistema es la ficha o el conector, como le llamamos generalmente, de los servos, o ya sea de la alimentación de la batería. También cuando la alimentación de la batería se hace por intermedio de este sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un sobreconsumo y no nos hemos dado cuenta? ¿Cómo detectarlo? Por lo general, cuando hay un sobreconsumo en uno de los servos, o directo, ¿no es cierto?, desde la batería, el receptor empezó a pedir mucho, va a ocurrir que el conector no sale tan fácil. No sale tan fácil. ¿Por qué? Porque al pasar mucha corriente, esto se calienta y se deforma. A pesar de que está en esa posición, el plástico después, al momento de enfriarse, tiende a acomodarse, entre comillas, un poco, ¿no es cierto? Y después cuando tú tratas de sacar, notas que está como más difícil de sacar de lo normal. Lo mismo los servos, ¿ya? El servo en cualquier punto que se haya recalentado, que haya tenido algún problema de sobreconsumo por fallo o por cualquier otro problema, te vas a dar cuenta que tuvo ese problema. ¿Por qué? Porque te cuesta un poco más sacarlo, ¿ya? Incluso hay que después forzarlo algunos para sacarlo, y eso es justamente porque se sobrecalienta esta pieza plástica,
ya, y se deforma acá al momento de conectarse. Lo mismo va para los conectores de las baterías, ya también. Si hay mucho sobreconsumo, los conectores de la batería también se suelen recalentar, lo mismo que la batería. Obviamente la batería es muy notoria porque es lo primero que tomas, pero el conector en algún momento, si hubo sobreconsumo, puede que cueste sacarlo y es porque hubo recalentamiento. En ese caso, tanto en el tema de los conectores de los ceros como en el tema de los conectores de la batería, más vale recambiarlo, ya no usarlo porque perdió sus propiedades mecánicas originales. Y bien, amigos, como ustedes se dieron cuenta, prácticamente la radio es la menos culpable de todos los accidentes de nuestros aeromodelos. Mayoritariamente el problema es de parte del piloto, ya sea porque realizó mal una maniobra, tuvo una desorientación espacial, ¿no es cierto?, donde se confundió con la maniobra y metió mal los dedos y lo desconcertó y por lo tanto trató de hacer alguna cosa que definitivamente no resultó y a tierra, ¿no es cierto?, la Pachamama que no perdona. Pero también están los problemas de índole eléctrica o física propiamente tal, que tienen que ver con los temas de la soldadura, las conexiones y el no revisar el modelo previamente antes de ir al campo de vuelo, que es lo principal. O sea, tenemos que acostumbrarnos siempre al día previo o 2 días antes de ir al campo de vuelo, revisar las condiciones de las conexiones, de la soldadura de nuestro modelo, revisar que los cables estén bien conectados, en fin. Si hay necesidad de cambiar algún cable porque algo está ligeramente sospechoso, más vale no tentar a Murphy y obviamente hay que cambiar. Porque si algo puede pasar, definitivamente va a pasar y en el peor momento. Así que, amigos, los insto entonces a que sean muy cuidadosos con sus aviones y especialmente ahora que estamos usando máquinas de enorme potencia, tremendo tamaño también, que tienen un peso enorme y adquieren velocidades que son bastante respetables y por lo tanto máquinas que tienen un potencial enorme de producir mucho daño. Así que seamos responsables al respecto, no culpemos a la radio de todos nuestros errores porque quedó demostrado que mayoritariamente tiene que ver con el piloto, por su forma de usar la radio, porque no estuvo atento específicamente a ese momento del vuelo o porque definitivamente olvidó revisar su avión en todos los tips que acabamos de darle. Así que, amigos, no culpemos más a nuestras radios, asumamos que fuimos nosotros ya, y nos vemos hasta la próxima quincena. Muchas gracias, por favor suscríbanse, denle like y si quieren se hacen socios también del canal o nos cooperan vía Patreon o PayPal. Nos vemos, hasta luego, muchas gracias.